Sean todos mis amados bienvenidos y bienvenidas en esta mañana. Vamos a comenzar este estudio de la palabra del Señor. ¿Cómo me relaciono con un mundo perdido? Decíamos que esta lección va a tener cerca de 6 puntos, de los cuales ayer, si ustedes bien recuerdan, tocamos 3 puntos. El primero de ellos decíamos que hay que aprender a entender que hay una oposición en el mundo, que si bien es cierto, también el Señor Jesucristo la vivió, y si Él la vivió como Hijo de Dios, cuanto más nosotros también vamos a estar, viviendo esa oposición. No nos preocupemos, no nos afanemos si el mundo se quiere levantar contra nosotros. Sabemos que hay un adversario, que ese adversario lo vamos a tener hasta que partamos de esta tierra, que siempre para nosotros como hijos de Dios se van a levantar oposiciones, y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Que esa oposición, si nosotros vivimos verdaderamente en Cristo Jesús y verdaderamente nosotros estamos caminando en la palabra de Dios, seguramente que se levantará esa oposición. Lo delicado y lo preocupante es cuando no tenemos la oposición. Y ahí sí es algo que nos tiene que preocupar, porque si no tenemos oposición quiere decir que nosotros estamos pasando sin pena ni gloria en medio de ellos y no marcamos una diferencia. Y por lo tanto ni siquiera notan que somos cristianos. Lo normal y lo común es que nosotros en medio de este mundo pasemos por oposición. Es decir, que si tú tienes oposición en las diferentes áreas donde tú te desempeñas, quiere decir que vas por buen camino. Entonces entendamos eso. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, recordemos ayer, dijo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que está contemplado en la palabra de Dios. Y decíamos ayer de dónde viene la oposición. Normalmente la oposición en primera instancia viene de Satanás, que es lo que veíamos ayer, que Satanás es nuestro adversario, que siempre él va a estar trabajando con los inconversos y normalmente pues toca las personas que están a nuestro lado, y entonces cuando la persona dice, pero es que yo predico la palabra, pero es que yo hablo del Señor y la gente como que no me entiende, la gente como que no me escucha, la gente como que no me presta atención, la gente como que se burla. Claro, nosotros decíamos ayer que eso es natural también porque el enemigo ha enceguecido el entendimiento para que no conozcan las cosas de Dios. Pero también decíamos que la oposición viene de las personas que están cerca de nosotros. Normalmente amigos, familiares, compañeros de trabajo, personas conocidas se quieren levantar. Entonces entendamos que así como Satanás es una oposición, también las personas que están a nuestro lado son oposición. Recordemos también que ayer decíamos que aún el mismo Señor Jesucristo estuvo con su gente, dice que a lo suyo vino y los suyos ¿lo qué? No lo recibieron, lo rechazaron. A lo suyo, ¿vino a qué? ¿A qué vino Jesús? A traer el reino de Dios, a establecer la palabra. A eso fue que él vino. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, si Jesús fue rechazado por sus familiares, Jesús fue rechazado por su gente, cuanto más nosotros como cristianos también tendremos que esperar que venga la oposición. Pero también la oposición viene no solamente de los familiares, sino la gente, los inconversos, la gente con la cual nosotros nos rodeamos, que la sociedad en general, porque la sociedad siempre está opuesta a las cosas de Dios. Entonces, cuando nosotros logramos entender ese punto, entonces ya nosotros podemos estar un poco más tranquilos, más confiados, más, no estresarnos por eso, no desesperarnos por eso, sino que sabemos que eso está contemplado. Y recuerde que una de las cosas que Dios nos hablaba desde el día domingo es la importancia de recibir el conocimiento de parte de Dios. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, nosotros lo logramos entender y decimos, bueno, sí Señor, gracias. Entonces Dios nos da la sabiduría para que nosotros sepamos a través de la palabra que hemos estudiado que eso va a suceder. Entonces cuando venga ese tipo de situaciones, nosotros debemos actuar de una manera sabia. Por eso decíamos que teníamos que aprender a vencer la oposición. Y ayer dábamos algunos pasajes de la Biblia que nos enseñan cómo es que nosotros podemos repeler, cómo es que nosotros de cierta manera podemos atenuar un poco esa oposición que viene contra nosotros. Y una de las cosas que decíamos es que la respuesta blanda es la que de cierta manera dice la Biblia que quita la ira. Entonces es muy importante eso, cuando venga oposición, respuesta blanda. También tenemos que agradarle a Dios con nuestra vida, tenemos que tener una vida en paz, en tranquilidad. Dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Cuando nosotros caminamos en paz con Dios, cuando estamos bajo el respaldo de Dios, aún esas personas que son adversarios, pues realmente Dios es el que pelea por nosotros, Dios es el que va a luchar esa batalla y nosotros vamos a tener paz.
Tengamos fe en Dios, tengamos confianza en Dios. Decíamos ayer también que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas, que el Señor es el que va a estar ahí al frente de batalla, peleando la batalla por cada uno de nosotros. Entonces tengamos fe, amemos a aquellas personas que nos hacen daño, que son los puntos más duros seguramente para muchos de los que están aquí en la sala o los que escucharán el mensaje posteriormente. Es una de las cosas más difíciles porque la Biblia nos manda a que amemos a nuestros enemigos. Y es que para nosotros es muy fácil amar a nuestros amigos, amar a nuestros seres queridos, amar a nuestros hijos, amar a nuestros familiares. Es muy fácil. Pero cuando ya Dios nos sube el estándar, nos dice, no solamente es eso, sino que tú también tienes que aprender a amar a tus enemigos, pues verdaderamente eso sí tiene que marcar una diferencia muy grande. Porque el mundo no hace eso. El mundo lo que hace es, si te pagan con una moneda, tú pagas con la otra. Si te odian, tú también odias. Entonces esa es una manera, y nosotros veníamos de ese sistema, veníamos también de esa filosofía, de esa corriente, y entrar a cambiar eso pues nos cuesta, pero cuando nosotros lo hacemos estamos haciendo la voluntad de Dios, que es lo principal para nosotros. Oren por sus enemigos, oremos por nuestros enemigos si los tenemos, y démosle gracias a Dios que el Señor pueda tocar los corazones de ellos, porque igual decíamos ayer, son almas que necesitan también conocer del Señor. Y también es muy importante que nosotros nos rodeemos de gente que nos ayude, que nos edifique, que podamos aprender de ellos. Y tú y yo nos tenemos que convertir en esos canales de bendición para ayudar a esas personas que no saben cómo actuar en momentos difíciles. Que seamos buenos consejeros. Por eso era muy importante, y terminamos ayer diciendo la importancia de sumergirnos en la palabra de Dios, de llenarnos de la palabra de Dios. En otras palabras sería llenarnos del conocimiento de Dios para que nosotros podamos estar viviendo y caminando conforme a como Dios quiere. Ok, vamos a mirar hoy 3 puntos importantes para entrar en materia. El primero de ellos es que aprendamos cómo el mundo inconverso nos ve a nosotros como cristianos. ¿Cómo es que el mundo inconverso nos tiene que ver a nosotros? ¿Cuál es la imagen que tenemos que proyectar al mundo que no conoce del Señor? Porque de cierta manera Dios nos dejó en esta tierra para ser sal. Y si la sal no sazona, no sirve para nada, sino para echarla afuera. Es decir, que nosotros somos la sal del mundo, nosotros somos la luz de este mundo y tenemos que marcar una diferencia. En donde estemos, en el lugar donde nos encontremos, en el entorno en el cual nos movamos, ahí siempre tenemos que marcar una diferencia. Debemos saber que si nosotros amamos a Dios, ese amar a Dios se tiene verdaderamente que reflejar. Si yo pregunto en esta mañana cuántos creen que aman a Dios, levanten su manito, ¿cuántos aman a Dios? Ok. Si nosotros amamos a Dios, lo tenemos que amar no solamente de labios, sino que también lo tenemos que amar con nuestra manera de vivir, lo tenemos que reflejar. El gran problema de nosotros como pueblo cristiano es que decimos que amamos a Dios, pero simplemente lo hacemos de labios. ¿Qué tal si nosotros comenzamos a avanzar un poco más en este tema, ahora que Dios nos está dando más conocimiento, y no lo amamos solamente de labios, sino que lo comenzamos a amar con nuestra manera de vivir? La Biblia dice en el primer libro de Corintios, para que tú lo tengas ahí anotado, Primera de Corintios, capítulo 8, a la altura del verso 3, dice lo siguiente: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. En otras palabras, la Biblia lo que me está diciendo es que Dios conoce a los que verdaderamente aman a Dios. Tenemos que ser conocidos por Dios, pero no solamente por Dios, sino que la gente también tiene que notar, tiene que ver que nosotros verdaderamente amamos a Dios. Esa es la razón por la cual nuestro estilo de vida deberá reflejar a Dios. Y eso tendrá que separar del mundo. Eso tiene que marcar una diferencia, eso es lo que traza una diferencia. El comportamiento de nosotros, donde nos movamos, tiene que ser diferente, tiene que ser especial, tiene que ser un comportamiento bíblico para ellos. La gente tiene que ver que nosotros verdaderamente estamos viviendo la Biblia, estamos viviendo la palabra de Dios, que verdaderamente nosotros estamos en un grupo como este, nosotros somos parte de la iglesia del Señor. En el independiente del lugar donde tú te encuentres, si nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros somos la iglesia del Señor y la gente de afuera tiene que ver esa diferencia. Por eso tú tienes que siempre tener claro que tú y yo somos completamente diferentes a ellos.
teniendo como base, y claro lo que hablamos ayer, que tenemos que estar en el mundo porque ahí es donde están las almas perdidas, ahí es donde, lo que hablamos en días anteriores, están los peces que tenemos que llevar a la barca de la salvación. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 6, a la altura del verso 14, dijo lo siguiente, 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos, escuchen, serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí nos queda algo muy claro, y es que, indudablemente, mientras estemos en esta tierra, vamos a estar en el mundo, pero una cosa es estar en el mundo y otra cosa es hacer lo que el mundo hace. Y ayer creo que nos dejó muy claro el Señor con el mensaje que nosotros estamos en el mundo y vamos a estar ahí con la gente del mundo, pero no para hacer lo que ellos hacen, sino para marcar una diferencia, para aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para llevar la palabra del Señor. Pedro lo dijo de esta manera en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, a la altura del verso 9, dijo lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noten pues cómo, bajo la perspectiva de Dios, bajo la óptica de Dios, cómo es que el Señor nos ve a nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido. Noten eso. Estamos en el mundo, pero quiero que por favor en esta mañana tú entiendas esto, que tú eres un linaje escogido. Tú eres de una familia diferente a las familias del mundo. Ahora nosotros pertenecemos a la hermosa familia de Dios. ¿Cuántos se gozan en eso? Levanta su mano. Qué bueno saber que nosotros somos de la familia de Dios. Estamos en el mundo, pero somos de una familia diferente. Somos un linaje diferente. Dice que es un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Nación santa, mire esta palabra tan hermosa, nación santa, es una nación que está separada para Dios, esa es la palabra santa, santificar, santo. Tú y yo estamos en un mundo todavía, pero somos una nación, somos un pueblo que estamos inmersos en un mundo, pero que Dios dice, ustedes son diferentes a ellos, ustedes son una nación santa. Fue un pueblo adquirido por Dios, nosotros fuimos comprados, nosotros le pertenecemos a Dios, Él es nuestro Señor, es un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Todo esto que Dios ha hecho por nosotros, el habernos sacado de ese muladar donde nos encontrábamos de pecado, el habernos limpiado, el habernos colocado dentro de la iglesia. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, noten, a su luz admirable. Entiende, por favor, que nosotros tenemos una meta, un propósito, un blanco en esta tierra, y es que nosotros somos los difusores de la palabra del Señor. Que por eso Dios nos llama real sacerdocio. Somos los sacerdotes de este tiempo que tenemos que llevar una palabra de salvación a aquellos que no le conocen. Sin embargo, tengamos siempre el equilibrio. Nosotros no podemos ser tan diferentes o ser tan especiales que perdamos la influencia. Es decir, nosotros no podemos aislarnos y podríamos decir entonces todo lo vamos a manejar entre nosotros y ya no vamos a tener contacto con la gente. No, porque nosotros no podemos perder la influencia. El inconverso nos tiene que ver como una persona moderada en todo, una persona que sigue en su actividad y tú sigues en tu trabajo, sigues relacionándote con tu familia, pero siempre marcando una diferencia. No quiere decir que nos tengamos que aislar y separar de todo mundo y meternos por allá en monasterios o quién sabe en dónde para no contaminarnos de la gente y entonces ahí vivir lo que se está viviendo hoy, que se habla de ese distanciamiento social, ¿no? Porque ¿cómo hacemos nosotros entonces para ganar a los que no conocen del Señor? Por eso dice el apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza.
Esto tiene que ser muy hermoso y esto tiene que ser muy aplicable para nuestra vida, mis amados. Una de las cosas que tenemos nosotros que tener en cuenta es que lo que nosotros hagamos, con quien nos relacionemos, tenemos que marcar una diferencia en nuestra gentileza, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de servir a los demás. Recuerde, por favor, ese principio, no se nos puede olvidar de la mente, que el Señor Jesucristo dijo que Él vino a servir y no para ser servido. Siempre, mientras tú tengas la oportunidad de ayudar, de servir, de estar ahí, que tú puedas marcar esa diferencia, que no sea simplemente la diferencia en forma de hablar o forma de vestir, sino que tu vida verdaderamente sea una vida, como dice aquí el apóstol Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Noten que no dice de los hermanos en la iglesia, no, está hablando de todos los hombres. Tú tienes y yo tenemos que tener esa característica en nuestra forma de vivir. El apóstol Pablo también le escribió a los Corintios en su primera carta, 1 Corintios capítulo 9, a la altura del verso 22, les dijo lo siguiente: me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y note cómo el apóstol Pablo tenía la facilidad de relacionarse, de socializar con las personas, y si estaba con personas débiles, él se hacía débil. ¿Para qué? Para poder compaginar con ellos y de esa manera poder tener una conversación acorde y poder estar al nivel de ellos. ¿Para qué? Para ganarlos. Si tenía que hablar con personas ilustres, con personas de un buen intelecto, él también tenía la capacidad, porque recuerde que el apóstol Pablo fue una persona preparada, una persona que caminó en un buen nivel, fariseo de fariseos, una persona que tenía una buena relación social, y si tenía que hablar con personas de un alto nivel, también lo hacía. ¿Y para qué lo hacía? Con el mismo propósito, con el mismo fin, como dice aquí la escritura, para que de todos modos salve a algunos. Y esto es bien importante, mis amados. Nosotros no podemos ser tan diferentes a los demás que digamos nosotros no nos relacionamos con ellos. No, recuerda que tú tienes que tener una solidez en la palabra de Dios, una solidez en tu vida cristiana, y eso no te tiene que dar temor a hablar con alguna persona o estar en una reunión de tu trabajo. No, yo, pastor, no voy a la reunión de trabajo porque es que son muy inconversos. Tú puedes estar ahí, mis amados, escúchame. Si tú tienes una firmeza, tienes una solidez en la vida cristiana, tú no tienes por qué tener temor de que ellos te arrastren. No, si tú estás firme, estás bien anclado en las cosas de Dios, tenlo por seguro que nadie te va a arrastrar. Al contrario, tu forma de vivir va a hacer que influencies a ellos para que ellos, al ver tu actuar en medio de una reunión, en medio de un grupo donde tú marcas la diferencia, algunos van a estarte mirando, y así como el apóstol Pablo dice, de todos modos para que salve a alguno. No quiere decir que de pronto, y Dios lo podría hacer, que todos se convirtieran, podría ser, pero por lo menos que alguien quede tocado, pero tocado para bien, que diga que bueno, mira, esta señora, este señor, este hombre, esta mujer, este jovencito, esta jovencita, cómo es de diferente. En medio de esta situación tan difícil, él siempre se tuvo un comportamiento ideal. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que cada persona está ahí viéndonos, que las personas, digamos, están ahí como observando a ver nosotros cómo nos comportamos. Por eso es que es muy importante, mis amados, que nosotros en todo lo que hagamos, escúchame por favor este consejo, en todo lo que hagamos, en donde estemos, siempre caminemos con honestidad en todas las cosas. Honestidad en todas las cosas. En tu trabajo, con tu estudio, jovencito, si estás estudiando, sé muy honesto en tus exámenes, sé muy honesto en cada una de las cosas que haces. Si estás en tu trabajo, mayormente sé muy honesto, cumple con tu horario, obedece lo que te dicen, sé una persona verdaderamente transparente. El apóstol Pablo dejó una recomendación en el segundo libro de Corintios, a la altura del capítulo 8, verso 21, 2 Corintios 8, 21, dice la escritura, procurando hacer las cosas honradamente. Por favor, que nadie nos tilde por ser deshonestos, que nadie nos tilde por ser tramposos, por engañar a las personas, por sacar platas prestadas y no devolver, cosas como esta, que nosotros siempre seamos hallados honrados, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente, dice la escritura, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Recuerda, por favor, que nosotros siempre estamos ahí apuntando a ganarnos a alguien para Cristo. Entonces ahí, cuando tú te encuentres algo
obviamente que no es tuyo, entonces tú vas a actuar de una manera diferente. Los demás van a decir, ¿por qué no se quedó con ese celular? Si mire semejante celular que se encontró, eso seguramente fue que Dios se lo puso en el camino. No, mis amados, eso es de alguien, y tú, si tienes la posibilidad, comunícate con esa persona y dice, mira, me encontré este celular, por favor. Ay, ¿cuánto le digo? No se preocupe. Más bien ahí, en ese instante, tú vas a aprovechar, no se preocupe. Pero no se afane. Mire, lo que pasa es que yo soy cristiano, yo no puedo quedarme con cosas que no son. Yo tengo temor a Dios, y aprovecha esa puerta hermosa que se te abre ahí para predicar la palabra y sembrar una palabra de Dios. Entonces, seamos honrados. Eso nos abre mucha puerta. Dice Romanos capítulo 12, verso 17. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Y fíjate que a mí me llama mucho la atención, es que la palabra de Dios no es excluyente. La palabra de Dios no dice, tú eres cristiano y ahora solamente entre el grupito de ustedes van a vivir de esa manera. No, siempre Dios habla delante de todos los hombres. ¿Y quiénes serán todos los hombres? Pues todos los hombres, toda la sociedad. Ahí tenemos que marcar. No paguéis a nadie mal por mal. Y esto sí que es bien interesante, mis amados, y ahí hay una lucha. Seguramente que algunos de los que estamos aquí en sala tenemos esa lucha, porque pastores que me dieron, pastores que me hicieron esto, entonces hay la tendencia humana, ¿verdad? Hay como que eso que nos arrastra a decir, uy, pues decimos nosotros por acá en esta tierra, como que nos hierve la sangre cuando nos acordamos lo que nos hicieron y queremos hacerle lo mismo para que también les duela, para que también aprendan, para que ellos también sientan lo que hemos sentido. Y eso, pues claro, eso está dentro de nuestra naturaleza, pero tenemos nosotros, porque ya somos diferentes, mis amados, ya tenemos que actuar de una manera diferente. Recuerden que estamos hablando aquí de comportamiento, recuerden que estamos hablando que nosotros tenemos que ser completamente diferentes. El domingo pasado, el domingo es 8 días, hablamos sobre esa característica del cristiano, que es la virtud, que es el comportamiento, que tiene que ser completamente diferente a lo que nosotros éramos, un comportamiento diferente a lo que el mundo hace. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto es bien importante, mis amados. Nosotros tenemos que procurar el bien de los demás. Eso es algo que tiene que comenzar a marcar la diferencia. Eso fue lo que hizo nuestro maestro. Cuando nosotros decimos que somos discípulos del Señor Jesús, es porque estamos aprendiendo de Él y tenemos que caminar con Él. Debemos nosotros siempre guardar algo que se conoce, y hablamos mucho y todo el tiempo lo estamos diciendo, guardar el testimonio, guardar el testimonio. Nosotros debemos dar un buen testimonio viviente de la gracia de Dios. No solamente de palabras, sino que el testimonio tiene que ser ahí bien marcadito. Dice Filipenses capítulo 2, verso 14 y 15. Escuchen por favor, esta es una palabra bien bonita. Filipenses capítulo 2, verso 14 y 15. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Mire lo que dice la palabra, irreprensibles. Es decir, que nadie nos tenga que llamar la atención. Que tú seas irreprensible en tu trabajo, que seas irreprensible en tu casa, como esposa, como hijo, como esposo. Que seamos irreprensibles. Y mire lo que sigue hablando aquí, que seáis irreprensibles y sencillos. Quitemos todo orgullo, mis amados, quitemos toda altivez, quitemos toda prepotencia. Yo sé que necesitamos trabajar mucho en eso todavía, porque esta es una de las áreas que más nos afectan a nosotros, ¿verdad? Porque todavía seguimos pensando como la gente del mundo, como el sistema, que tenemos que reclamar nuestros derechos y que a nosotros no nos parece justo eso, y por qué tengo que hacer esto y por qué tengo que hacer lo otro. Y aquí Dios nos está hablando que tenemos que ser sencillos. Sigue diciendo, hijos de Dios sin mancha. Miren esto tan hermoso. Hijos de Dios sin ¿qué? Sin mancha. Esto es importante. Si nosotros por alguna razón, por nuestro testimonio, por la vida que teníamos antes, dejamos manchas y tenemos ahí como un rótulo por lo que nosotros hacíamos, tenemos que resarcir eso. Tenemos que comenzar a caminar como personas sin mancha. Todo este confinamiento nos va a servir para algo que es bien importante. Y es que cuando volvamos a la vida normal, la gente tiene que ver que somos diferentes. Mire, yo estuve analizando estos días, y si una persona no se dedicó, no puso de su parte para crecer espiritualmente en este confinamiento, en este aislamiento, yo creo que va a ser muy difícil. O sea, si así casi que forzados tuvimos que estar en la casa y se abrió esta puerta para podernos capacitar, y la gente verdaderamente no se quiere capacitar, no quiere llenarse de sabiduría, no quiere llenarse del conocimiento de Dios, entonces, pues bueno, ya ahí
hay que pensar en esa vida espiritual que las personas están llevando. Por eso quiero felicitarlos en esta mañana por todo este tiempo y este proceso en el cual hemos venido caminando, porque esto tiene que servir. Lo dijimos desde el principio, tal vez la primera o segunda reunión que comenzamos o que hicimos, dijimos que si hay algo que tendríamos que sacar de positivo en todo esto que ha pasado en el mundo, es nuestro crecimiento espiritual. Y yo espero que a esta altura tú puedas decir, al evaluar mi vida espiritual, yo siento que he crecido, yo siento que he avanzado. Si eso no está pasando en tu vida, por favor, esto no es porque no tenga la fuente para el conocimiento, no, es porque tú no quieres dar esos pasos. Una de las cosas que Dios nos está hablando es que nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Hijos de Dios sin mancha en medio, mire lo que dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Fíjate que es el pensamiento de Dios hacia nosotros, es lo que Dios quiere que nosotros seamos, personas sin mancha en medio de una generación que Dios lo sabe, que es una generación, dice la Biblia, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este es el mejor tiempo de la historia, el mejor tiempo para brillar. Este es el mejor tiempo en tu vida, ya de manera personal. Este es el mejor tiempo de tu vida para que brilles. Aquí es donde comenzamos a marcar una gran diferencia, mis amados. Ya deja atrás todo lo que tú no habías hecho, lo que tú no eras. Es que yo ya debería haber sido no sé qué, ya cuántos años en la vida cristiana y mire cómo estoy. Ya, eso lo vamos a dejar a un lado. Vamos a comenzar de nuevo. Y aquí Dios nos está desafiando en esta mañana. Dice, para que resplandezcáis como luminares en el mundo. Yo no sé cuántos años de vida te queden, no sé cuántos años de vida me queden a mí. Pero lo que sí quisiera es que nos retásemos en eso y que dijésemos, estos años que me restan de mi vida, que para muchos serán muchos años, para otros tal vez no serán tantos años, para otros se les está acabando el tiempo ya, pero que no importa en la condición, en la situación que nos encontremos hoy en día en nuestra vida, pero que nos propongamos que hasta el último suspiro de nuestra vida, nosotros verdaderamente seamos luminares en este mundo. Que dejemos marca, que dejemos huella, que nosotros podamos trascender, que nuestros hijos, que nuestros familiares digan, a mí me queda mi papá, a mí me queda mi mamá, esto y esto, porque le aprendí a ser una persona recta, una persona sencilla, una persona sin mancha en esta vida. Claro, cometió errores como todos, pero él pudo resarcir y sus últimos años fueron los mejores años de la vida. Este es el primer día de los últimos años que nos restan de nuestra vida. Nosotros veremos qué hacemos con esta palabra. Nosotros veremos si la caminamos y andamos con ella o sencillamente será una palabra que entró por acá y salió por allá y listo. Estuviste en una reunión, aquietaste tu conciencia porque estuviste en la sala hoy, pero finalmente tu vida siguió igual. Entonces tenemos que dar pasos. Generalmente debería ser visto como un buen testimonio lo que nosotros hagamos. El apóstol Pablo le dio el consejo a Timoteo en su primera carta, 1 Timoteo, capítulo 3, verso 7, dijo lo siguiente, 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¡Wow! Este es un consejo que Pablo, ya una persona madura, le está dando a su joven discípulo Timoteo, que lo está preparando el ministerio, que lo está preparando en la vida cristiana. Y Pablo le dice que es un mismo consejo que Dios nos da a nosotros en esta mañana. También es necesario que tengan buen testimonio los de afuera, para que no caigamos en descrédito. Y ese es uno de los puntos donde la iglesia cristiana, el pueblo cristiano, ha caído, porque muchos por su forma de vivir, tal vez por su falta de madurez espiritual, por su falta, diría, de primero de conocimiento y segundo de sabiduría de Dios, entonces han hecho cosas incorrectas y el nombre de los cristianos, cuando se habla de cristianos, cuando muchos pasan una hoja de vida y dicen, no, yo soy cristiano, los patrones dicen, no, este cristiano no, porque es que ya tengo experiencia con cristianos que han hecho cosas que no son correctas. Cuando van a sacar un crédito, algo, es que yo soy cristiano, es que esos cristianos, no. Mis amados, yo quiero que nosotros comencemos a trabajar para levantar el nombre del pueblo cristiano en el lugar donde nosotros nos encontramos, en la región donde nos encontramos, en la ciudad donde nos encontramos. Dice la escritura, para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Entonces el diablo ahí sale con toda, sale a levantar bandera, a decir, sí, ven. Entonces ahí viene todo lo que es la información y el mal testimonio y la gente comienza a hablar mal y lo demás. Y el diablo pues se ríe, el diablo pues saca pecho ahí porque fácilmente muchas personas van a las iglesias pero sus vidas siguen siendo iguales. Colosenses capítulo 4,
versos 5 y 6. Miren este pasaje tan hermoso. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, hablando a los Colosenses, capítulo 4, versos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera. Andad sabiamente. Ya nosotros a esta altura podemos saber cómo es que se anda sabiamente, cómo es que podemos tener la sabiduría de Dios. Si yo le preguntase en esta mañana en la sala, ¿cómo se hace para tener la sabiduría de Dios? ¿Cómo se hace para vivir este pasaje que dice andad sabiamente? Seguramente que muchos de los que están aquí con nosotros podrían dar la respuesta fácilmente. Si alguien les preguntase mañana, ¿usted qué son cristianos? ¿Ustedes creen la Biblia? Yo encontré este pasaje que dice que andad sabiamente. ¿Cómo es eso andar sabiamente? ¿Cómo se hace para andar sabiamente? Y la respuesta es muy sencilla, porque para que en nuestra vida haya sabiduría, primero tiene que haber conocimiento. Ese conocimiento depende de nosotros. Esto que estamos haciendo en esta mañana, como digamos para ponerlo como ejemplo, es eso, recibir el conocimiento de Dios. Una vez tú recibes el conocimiento de Dios, una vez tú lees la palabra, una vez tú estudias la palabra, entonces ahora le pides al Señor que esa palabra que tú tienes, ¿cómo la vas a aplicar en tu vida? Cuando tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, es que comienzas a caminar en sabiduría. Andar en sabiduría, entonces, ¿qué es? Estudiar la palabra de Dios, recibir el conocimiento de Dios y comenzar a actuar como Dios dice en su palabra. Dios da sabiduría solamente cuando nosotros tenemos el conocimiento. Entonces, dice la Escritura, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestras palabras o vuestra palabra siempre con gracia. Escuchen esto, con gracia, la gracia de Dios. Una palabra siempre que edifique, una palabra siempre que ayude a los demás, una palabra siempre que levante a los demás, una palabra que construya a los demás, una palabra que le sume a los demás. Que la gente diga, me agrada hablar con fulano de tal, me agrada hablar con fulana de tal, porque siempre que hablo con ella, siempre que hablo con él, me da algo, me enseña algo, aprendo de él algo, me inspira, me desafía, me motiva. Y no que digan, no, es que me da una pereza hablar con fulano de tal, porque es que siempre con sus problemas, siempre con sus dificultades, siempre no tiene otro tema, sino solamente hablar de lo que le pasó hace 15 años, hace 20 años, y de ahí no sale. Entonces la gente como que repele un poquitico. Y mire lo que la Biblia dice, que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto es bien importante, mis amados, que Dios nos dé la sabiduría para poder responder a cada quien. Que Dios nos dé la sabiduría para que nosotros podamos dar un buen consejo, un sabio consejo, un consejo sazonado con la gracia de Dios. Y por último, vamos a mirar cómo es que nosotros debemos ver el mundo. Ya vimos cómo es que el mundo nos tiene que ver a nosotros. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mirar como quinto punto, aprender cómo nosotros debemos ver al mundo. Y esto es importante. Eso lo tenemos que tener muy claro, estar muy aplomados, estar muy equilibrados en esto, para que nosotros sepamos en qué estamos. Que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. Usted y yo somos peregrinos en esta tierra. En este tiempo que estamos viviendo, somos peregrinos en una tierra que es extraña. El libro de Hebreos, a la altura del capítulo 11, verso 13, dijo lo siguiente. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Escucha, mis amados, nosotros estamos de paso por esta tierra. Nosotros no somos de este mundo, nosotros no tenemos por qué estar apegados de este mundo, nosotros no estamos caminando en función de este mundo, nuestra mirada no tiene que estar puesta aquí en la tierra, nuestra mirada tiene que estar puesta siempre arriba, allá donde está el Señor, allá, siempre proyectando nosotros que todo lo que hagamos sea para la eternidad. Pedro lo dijo de esta manera, primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Dice la Escritura, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, noten, ahí está la palabra, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan ¿contra qué? Contra el alma. Absténganse, es decir, que los demás lo hacen, que los demás se dejan llevar por los impulsos, que los demás están dejándose llevar por todos los medios y lo demás.
pero dice la Biblia que nosotros nos abstengamos de los deseos carnales, es decir, de los deseos de este mundo, mis amados. Tenemos que nosotros estar en esta tierra bien centrados en lo que somos, que estamos de paso, que nosotros no es el propósito, nuestra habitación, nuestro hogar no es aquí en esta tierra. Al contrario, su hogar y mi hogar está en el cielo. ¿Cuánto lo creen? Allá es donde nosotros tenemos. Ahora, muchos se preocupan, es un tema que estamos preparando, que lo vamos a dar próximamente en el seminario de evangelismo, vienen 3, 4, 5 temas tremendos en lo que tiene que ver con el seminario de evangelismo, que entre otras todos están invitados. Si tú quieres asistir al seminario, si no has ido, por favor, comunícate con nosotros para que podamos ahí darte la inscripción para que puedas estar en el seminario. Pero vamos a tocar temas muy importantes, y es que la gente piensa que la vida, es decir, se terminó, murió y se acabó todo. Y no es cierto, mis amados. Nuestra vida es inmensa. Si nosotros pudiéramos, como para que nuestra mente nos haga entender un poquitico, si tuviéramos en nuestras manos una regla de 30 centímetros, imagínate una regla de 30 centímetros, esa es toda nuestra vida. Y lo que nosotros pasamos en esta tierra es solamente 1 milímetro de esa regla, como para que nuestra mente pueda como algo de entender, pero porque nuestra mente no puede entender ese tipo de cosas. La vida que nosotros pasamos en esta tierra es una rayita, es 1 milímetro de todo lo que nosotros tenemos. Así para que tú tengas muy claro eso, porque la gente se apega y es que se va a morir, y no es que yo me voy a morir. Tranquilos, que esto aquí no se acaba. Esto simplemente en esta tierra es una preparación para todo lo que Dios tiene para nosotros, y tenemos que tener muy claro esto. Su hogar está en el cielo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 6, dice la escritura: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios, que conoce absolutamente todo el panorama. Nuestra vida es como si estuviera colocado sobre una mesa, y Dios sabe exactamente dónde está nuestra vida, dónde comenzó y dónde va a terminar. Dios dice, ya Dios nos ve, desde la óptica de Dios, ya Dios nos ve sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Ese es nuestro lugar de destino, mis amados. Así que por eso no tenemos que estar apegados a este mundo. La gente anda muy asustada, y qué tal yo me muera, y qué tal se mueran mis hijos, y qué tal. Ahora, estén asustados si se mueren sin Cristo. Si sus hijos se mueren sin Cristo, ahí sí es delicado, ahí sí es muy delicado. Pero si nosotros estamos en Cristo, tenemos que tener la confianza y la tranquilidad. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 3, verso 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Notan lo que dice la Biblia? Que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Así que nuestra misión en esta tierra es de estar y ser cada vez personas edificadas en la iglesia, de estar levantados, de estar cada día nosotros contribuyendo para que la iglesia sea edificada. ¿Y cómo se edifica la iglesia? En primera instancia, cuando los perdidos comienzan a caminar en los caminos de Dios, valga la redundancia, cuando los inconversos comienzan a andar en las sendas de Dios. Ahí cuando tú traes a una persona, cuando tú le compartes a una persona, ahí tú estás edificando la iglesia. Recuerde que es lo que nos dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 11, que nos habla que el Señor fue el que constituyó y colocó diferentes ministerios, todo esto enfocado para la perfección de los santos, para que cada uno cumpliese su labor en el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerde también lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1, verso 8, es el pasaje de la Biblia cuando dice que los discípulos, los cristianos de ese tiempo, recibieron poder, y les digo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Testigos en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos siendo edificados para ser testigos, para mostrar eso grande que tú tienes, esas grandes bendiciones que Dios te ha dado. No es para que tú las guardes, es para que tú lleves el mensaje de salvación a otros. Ya tú tienes la palabra, ya tú tienes el conocimiento, entonces tú tienes que entender que estás en este mundo con una meta, con una función, con una misión. Tú no estás aquí por estar,
Tú no estás en la iglesia por estar. Tú estás en la iglesia porque Dios te está formando, Dios te está capacitando, Dios te está llenando de conocimiento, Dios te está dando revelación, pero no para que tú te acumules de información y que te vuelvas, perdóneme la palabra, un cabezón de información. Yo sé, yo es que ya me conozco eso, yo sé, yo estoy aprendiendo. No, es que para lo que tú aprendes, para lo que yo aprendo, nosotros vamos a ser testigos de eso grande que Dios ha hecho. Y por último dice Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante, que es la gran comisión, la gran tarea que tú tienes que hacer en esta tierra. Si nosotros partimos de esta tierra sin hacer la tarea que Dios nos dejó, pueda que seamos salvos si hemos creído en el Señor Jesucristo y somos cristianos, pero no vamos completamente con todo lo que tenemos que hacer. No hemos cumplido el propósito por el cual estamos en la tierra. Dice Mateo 28, verso 18 en adelante, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Por favor, yo quiero que esta palabra se entrone, que sea parte del centro de nuestra vida a partir de este momento. Tú y yo tenemos una tarea crucial en esta tierra. Si nosotros nos vamos de esta tierra sin cumplir esa tarea, nos vamos incompletos, nos vamos inconclusos. El Señor dejó, las últimas palabras del Señor en esta tierra fueron: id y haced discípulos. Id. No está diciendo espere que llegue. Ve y búscalo. Id. Debemos entender ese es el significado de esa palabra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es esto bien importante, mis amados. Nosotros debemos tener claro que tenemos una meta, una tarea en esta tierra, y por eso como iglesia estamos tratando de equiparlos a ustedes, de equiparnos nosotros también a través de la palabra. Por eso abrimos esos espacios del día miércoles, del día jueves, donde nos van a ayudar a complementar nuestra misión de vida. Aprovechemos, que no quedemos por negligentes delante del Señor, que teniendo cómo recibir conocimiento, sencillamente le damos importancia a otras cosas, nos distraemos con otras cosas del mundo y ahí vamos a tener dificultad, mis amados. No vamos a tener disculpa ante el Señor. Es que yo no sabía, es que yo tenía mucho miedo, es que yo no me preparé, es que la iglesia donde estaba no me daban la información o la formación adecuada. Mis amados, hoy tenemos absolutamente todo para poder formar nuestra vida espiritual, para poder tener conocimiento, recibir la sabiduría de Dios y cumplir la tarea por la cual estamos aquí en esta tierra. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Dios que esta palabra, que esta enseñanza nos queda pendiente un punto, que mañana tocaremos este punto, y es cómo nosotros actuamos, cuál es mi responsabilidad para la sociedad, para el gobierno, para las cosas civiles en las cuales nosotros también estamos. Tocamos nuestro trabajo, tocamos ahora con el mundo de los inconversos, y ahora vamos a tocar con algo que es bien importante. El Señor dejó establecidas 3 instituciones para que tengamos en cuenta. Hay 3 instituciones que Dios dejó establecidas en esta tierra. Número 1 es la iglesia. Número 2, en su orden, si pudiéramos hablarlo. Número 1 es la familia. Número 2, la iglesia. Y número 3, el gobierno. Son 3 instituciones que Dios dejó establecidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cómo nos comportamos en cada una de ellas. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por este tiempo tan especial, un tiempo donde tú, Señor, nos estás adoctrinando, donde tú nos estás formando, donde tú nos estás capacitando, Señor. Que este conocimiento que recibimos en esta mañana, Padre amado, verdaderamente se convierta en sabiduría. Danos la sabiduría, Señor, para comenzar a vivir una vida diferente, para comenzar a actuar en cada uno de esos roles donde tenemos que desempeñarnos, en cada una de esas circunstancias, en cada uno de los lugares donde tenemos que estarnos moviendo, Señor, para que podamos verdaderamente marcar una diferencia, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí junto conmigo reunidos, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos has traído, porque seguramente que esta palabra es para nosotros, esta palabra es para edificación de cada uno de los que estamos aquí presentes, Dios. Ahora tenemos el conocimiento, Señor. Te pedimos, por favor, que tú nos des la sabiduría para aplicar este conocimiento que hemos recibido, para que en el momento de la verdad, en el momento que tengamos que encarar una situación de las cuales hoy se han planteado, Señor,
nosotros nos acordemos de este mensaje, nosotros nos acordemos de tu palabra y que nosotros podamos actuar de la mejor manera, Dios. Que seamos conocidos como personas sabias, que seamos conocidos como personas ecuánimes, personas que estamos balanceadas, que estamos equilibradas, que hablamos de Dios, que conocemos de Dios, pero que eso que conocemos lo vivimos. Que podamos estar en este mundo sin que seamos personas extrañas en el sentido que estemos aislados y no tengamos ninguna vida social. Al contrario, Señor, porque sabemos que en la sociedad, que en el mundo es donde están los perdidos y nosotros tenemos, así como el Señor lo dijo, que los hizo a los discípulos pescadores de hombres, ahí, Señor, en ese mar del mundo donde están los peces que están llenos de pecado, llenos de maldad, nosotros tenemos que ir para rescatarlos y subirlos en la lancha a la salvación que eres tú, amado Jesús. Permítenos cumplir esa misión de vida. Permítenos brillar en los años que quedan de nuestra vida, algunos tal vez menos, otros más, lo hemos dicho, pero Señor, que nos propongamos que en estos años que nos restan de nuestra vida, estos días, estos meses, no sabemos cuánto tiempo estemos aquí en la tierra, pero que no tenemos que estar asustados porque hoy tú nos has mostrado algo, que esta vida simplemente es un milímetro de toda una regla de 30 centímetros que tenemos nosotros que vivir en esta tierra. Por lo tanto, Señor, que aprovechemos cada momento, cada instante para poder ser luz y que podamos alumbrar como dice tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.